Hoy, Viernes Santo, es el único día del año en el cual no se celebra el sacrificio del altar, la Santa Misa. Se hace una celebración litúrgica que conmemora la pasión del Señor, y es lo que estamos haciendo. El hecho de que no haya misa no nos exime de asistir el viernes. Es el día, uno de los días más importantes del año, junto con la Pascua de Resurrección. Sin embargo, al pueblo de Dios le cuesta como entender eso, ¿no? Y muchas personas prefieren ir a una procesión, hacer un Via Crucis. Les cuesta comprender la profundidad de esta celebración litúrgica que pues quiere conmemorar ese momento específico en el cual el Señor se entrega de manera definitiva a Dios. La muerte del Señor nos impacta, nos atraviesa, podríamos decir, si pues nos ponemos ahí, nos detenemos a ver todo lo que ella ha implicado. Y una vez más podemos reafirmar el gran diseño de Dios, el gran proyecto de Dios. El libro del profeta Isaías que escuchamos en la primera lectura pone en evidencia ese plan divino y describe al varón de dolores, al siervo de Yahvé, que sufre por nuestros pecados. Todo lo que le infligieron era a causa nuestra, de la humanidad. Él era inocente. Y entonces es parte del designio de Dios. La culpa humana es una realidad que el ser humano, o que la humanidad empezó a arrastrar desde el principio prácticamente, cuando la primera humanidad representada en Adán y Eva decide dejarse seducir por el mal y alejarse de Dios, engañada, porque hay un engaño de parte de Satanás. La humanidad arrastra esa fractura y Dios ama tanto a la humanidad que quiere restaurarla, quiere redimirla, o sea, devolverle su estado original e inclusive mejorada. Y el único medio posible, eficaz para que esto se lleve a cabo, es a través del sacrificio de su propio Hijo. Muchas cosas no podemos entenderlas, entran en el misterio de Dios. Y la Iglesia nos invita en este día a que contemplemos la trascendencia de ese anuncio profético de Isaías que se concreta muchos siglos después en Jesús de Nazaret. Entonces, la carta a los Hebreos ya luego explica muy detalladamente, ¿no?, el carácter sacrificial de la entrega de Jesús, de su muerte. No es cualquier muerte, es una muerte que implica un sacrificio. Se vuelve sagrada porque redime, porque rescata. Este día es para que nosotros los cristianos valoremos eso. Por eso ha acompañado siempre a la cristiandad el símbolo de la cruz, que muchos no cristianos no comprenden. Cómo nosotros podemos adorar a un hombre muerto clavado en una cruz, porque lo primero que proyecta es impotencia, debilidad, ¿no? Nada. Luego, cuando se entra a comprender lo que hay detrás de esa muerte, de esa debilidad, entonces ya se puede cambiar de manera de pensar. Cuando ya empezamos a ver lo que sustenta este comportamiento, entonces ya empezamos a ver las cosas de otra manera. ¿Y qué es lo que sustenta este comportamiento? El gran amor de Dios por la humanidad. Lo que es, vamos a decir, como dicen, locura para los romanos y escándalo para los hebreos,
para Dios es sabiduría, es luz, porque es el amor que redime. Y yo quisiera detenerme un momentito en esta parte, ¿no? ¿Cuánto un cristiano puede alcanzar la contemplación de ese misterio? Tendríamos muchos ejemplos, ¿no? Quizás podríamos decir que la mayor parte de los cristianos que han penetrado la mística de la pasión de Jesús han sido mujeres, en cierta medida, ¿no? Y por eso vemos estas grandes místicas que sufren, que padecen, ¿no? Desde los primeros siglos con el martirio, sin subestimar lo que muchos hombres santos varones han padecido también. Pero la mística de la mujer entra de manera particular en esa fuerza de Dios, ¿no? Y vemos perfectamente, por ejemplo, a una Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, que hace todo un tratado. Ella explica, a partir de su experiencia personal, nos ilumina muchísimo sobre cómo un cristiano está llamado a contemplar el misterio de Dios, del sufrimiento de un Dios que ama. Pero después tenemos también la experiencia que vive Santa Margarita María Alacoque. Jesús se le revela como ese corazón que late de amor y se lo muestra, un corazón vivo en la mano de Jesús. Y por esto es que hago, porque los amo. Y sufro tanto los ultrajes, las agresiones, las infidelidades del ser humano, sobre todo el desamor del ser humano. O sea, Jesús va revelando a estas mujeres que tienen una sensibilidad particular el misterio de su sufrimiento que lo lleva hasta la muerte, pero también es el misterio del amor que permite que ese sufrimiento se dé. El Viernes Santo no es solamente para que nosotros devotamente revivamos el escenario, una escena, que puede ser pues lo que hemos hecho esta mañana, que ha sido muy importante, el Via Crucis, ver, meditar a ese Cristo que va con la cruz a cuestas hasta el Calvario. El Viernes Santo no es solamente para ver a un Cristo crucificado, sino para entender, si queremos hacer un camino serio de nuestra fe, a entender todo lo que hay detrás de esa escena, de ese sufrimiento, para poder dejarnos fascinar y dejarnos impactar y que nuestra vida se transforme, cambie en virtud de esto. Y así, ¿no? Podríamos mencionar a más personas. Las mártires de los primeros siglos también. Muchas de ellas inclusive eran muy jóvenes y fueron martirizadas porque optaron por la virginidad, por ejemplo, ¿no? Y el Imperio Romano no aceptaba esto. Y las martirizan y acaban con la vida de ellas porque ellas permanecen fieles a su determinación de amar y de entregarse a Jesús, porque ya han descubierto el amor de Jesús. El Viernes Santo es un día para que nosotros nos preguntemos qué tanto yo valoro ese sacrificio de Jesús, qué tanto soy consciente del amor que Cristo siente y sigue sintiendo por la humanidad, qué tanto soy consciente de cuando Jesús sigue sufriendo la crucifixión debido al pecado del ser humano, a las injusticias, a las situaciones que se viven en el mundo en que vivimos, todos los desprecios hacia la misma fe en Cristo Jesús. Se sufre, ¿no? La lectura que hemos escuchado hoy de la Pasión pone de manifiesto de una manera distinta los distintos elementos de todo este recorrido de Jesús, desde que está en el huerto de los olivos, en el Getsemaní, llegan a prenderlo hasta que es sepultado, la sepultura. Entonces, Jesús vive todo esto. ¿Hasta qué punto nosotros queremos acompañar a Jesús, no solamente en Semana Santa y en el Viernes Santo, sino a lo largo del año? ¿Qué tanto realmente? Y uno se da cuenta, ¿no? Yo pienso que a Jesús le duele, porque el amor duele. Y esa es la otra gran mística, ¿no? Teresa de Calcuta, que hay que amar hasta que duela. Probablemente ella logró comprender la profundidad del sufrimiento del Señor. Y nosotros estamos llamados a eso, dentro de nuestra realidad,
a valorar y a quedarnos viendo y contemplando ese sufrimiento, pero no es un sufrimiento cualquiera, es un sufrimiento que tiene un fundamento y es el amor. Yo sufro porque amo, estoy dispuesto a sufrir, a padecer porque amo y quiero salvar y rescatar. Hay un ejemplo elemental que nos puede iluminar un poquito, sobre todo ustedes que son veracruzanos y que madrugan para ir a trabajar, con todo lo que eso implica, y que tienen un sueño corto, porque se tienen que acostar tarde y madrugar para ir a trabajar, ¿no? Y le pasará también a todos los que viven en Panamá Oeste y trabajan en la ciudad. ¿Por qué están dispuestos a hacer ese esfuerzo, a hacer ese, digamos, por el momento, entre comillas, sacrificio? Porque aman a sus familias, las que dependen de ustedes, las que tienen que ser sostenidas por el salario que ustedes devienen cada mes al ir a trabajar para poder alimentar a sus hijos, levantar el hogar, llevar adelante la familia. Hacen esto, están dispuestos a padecer la fila que muchos tienen que hacer para tomar el transporte, llegar allá y luego todo el trajín. Sí, podríamos decir que no es un sufrimiento extremo, obviamente, no se puede comparar el sufrimiento de Jesús, pero nos ilumina un poquito sobre lo que el amor es capaz de hacer. Uno dice, no, pero es por responsabilidad, es por obligación. Uno hace esas cosas porque uno ama, si no, no las haría. Con todos los defectos que cada uno podamos tener, se hace por amor, se hace porque se ama. Es así. Entonces, Jesús obviamente lleva a su plenitud el amor. Y por eso es capaz de hacer esto, de llegar hasta este punto. Entonces pidámosle a Dios en este Viernes Santo que nos ayude a contemplar esta realidad. El amor que sufre, que no es cualquier amor. Es un amor que se sacrifica. Y por eso, cuando vamos entendiendo esto, entonces nos vamos dando cuenta del valor, por ejemplo, de la Santa Misa. Porque ese sacrificio que Jesús lleva a cabo en el Gólgota se hace presente. Él quiso que siguiera presente cada vez que celebramos la Santa Misa sobre el altar del sacrificio. Es algo tan fuerte que Dios en su infinita sabiduría no quiso que se redujera al momento del Calvario, sino que trascendiera y escoge a los apóstoles, como celebrábamos ayer, para que sigan haciendo presente ese sacrificio de Jesús. Entonces, lo que nuestra fe cristiana nos propone es algo muy grande, es algo muy elevado. Pero los cristianos, ¿qué tanto realmente valoramos todo esto? Debería estar abarrotado hoy la iglesia, mucho más, no deberíamos quedar aquí, debería estar, sí, no se debería ni caber. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar la manera de vivir ese momento, de acercarme, escucharlo, orar. No solamente una devoción que puede ser muy importante y llena de mucha espiritualidad, sino sentarme allí a admirar, sabiendo que Jesús está allí en el altar de la deposición. Allí está Jesús, las hostias que luego consumiremos. Entonces pidámosle a Dios que nos ilumine mucho sobre eso. A mí me impacta muchísimo, como ya han escuchado otras veces, a Teresa de Jesús. Si puedes prestarme tu guitarra, Melvin, por favor, un momentito. Trae la guitarra, tráemela. Este poema, ya muchos de ustedes lo conocerán, pero quisiera que lo escucháramos un poquito y que lo meditáramos, ¿no? ¿Por qué Teresa de Jesús escribe esto? ¿Qué siente ella cuando escribe esto? ¿Hasta dónde llegó la contemplación de Teresa de Jesús de este misterio? ¿Hasta dónde llegó? Y nos preguntemos hasta dónde llega la nuestra, empezando yo como sacerdote. Hasta dónde yo he logrado sentir, aunque sea un poquito, lo que Teresa de Ávila experimenta. Hasta qué punto, y una vez que lo siento, que lo comprendo, que lo contemplo, ¿cuánto estoy dispuesto a perseverar en la contemplación del misterio? Porque a veces hemos logrado captarlo, pero luego el mundo nos distrae,
y otras cosas y se nos olvida de nuevo lo que Jesús sufrió. Y por eso la iglesia todos los años nos invita a revivir este momento para que recarguemos nuestra vida espiritual y podamos, no seamos superficiales, porque ese es el gran riesgo. Nadie tiene que juzgar a nadie. Es una lucha que tenemos de perseverar en la admiración y en la valoración del sacrificio de Jesús. Entonces, Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, doctora de la iglesia, decía así: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Me mueve ver tu cuerpo tan herido. Me mueven tus afrentas y tu muerte. Muéveme tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, te quisiera. Que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperará, lo mismo que te quiero, te quisiera. Lo mismo que te amo, yo te amará. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Me mueve ver tu cuerpo tan herido. Me mueven tus afrentas y tu muerte. Entonces, ella, pues si escuchamos bien, ella se deja impactar por el sufrimiento. Ella siente con Jesús. A mí me gusta mucho leerla porque trato, como quien dice, entre líneas, ver qué era lo que ella había logrado contemplar y sentir, ¿no? Jesús escoge, ¿no? Jesús escogió también a Santa Bernardita para que, con la aparición de la Inmaculada, precisamente nuestra patrona allí en Lourdes, esa chiquilla de 13 años contemplara y sintiera el sufrimiento y lo llevara, porque ella después muere muy joven también, de tuberculosis ósea con dolores terribles, desgarradores, y los sobrelleva como Jesús llevaba la cruz y su suplicio. Y escogió también a Santa Faustina Kowalska para develarle. Son siempre místicas. Luego hay otras místicas que no han sido canonizadas, pero que han podido entender el sufrimiento de Jesús. Entonces Teresa de Ávila logra ver nosotros, pues el arte cristiano ha logrado plasmar un poco a Jesús sufriente, pero no se logra llegar al punto. Esto hay que meditarlo, hay que experimentarlo muy interiormente, ver a ese Jesús escarnecido, como dice Teresa de Ávila, o sea, ya con su carne abierta, para poder, pues, como quien dice, experimentar más ese dolor. Y esto
se debe traducir en frutos, en un fruto. Porque no es el simple romanticismo, porque si no sería solamente romanticismo, si no trascendiera. Y esto debe trascender ¿cómo? Replicando el amor de Jesús a la humanidad. Se debe replicar, amando al prójimo. Por eso es un binomio que siempre va unido. Amor a Dios y amor al prójimo. Ver al que sufre y correr a asistirlo. Jesús insistió mucho en eso, en la parábola del buen samaritano, siempre les digo, ¿no? Bueno, vamos a pedirle al Señor en este Viernes Santo que nos ayude a comprender. Yo los invito a cerrar un momento sus ojos para que reflexionemos sobre ese dolor de Jesús. Para que reflexionemos y meditemos y veamos el dolor de Cristo.